Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha despertado la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca el fascinante mundo de la televisión y el entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y de una pregunta que resuena con fuerza en las redes sociales y entre los fans: ¿es Kerem Bürsin su alma gemela? Si han escuchado bien, vamos a desgranar esta conexión, analizar las señales y por supuesto escuchar sus opiniones. Así que si son amantes de las historias de amor del drama turco, o simplemente disfrutan de un buen análisis de relaciones, quédense con nosotros porque este vídeo promete ser muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros próximos contenidos. Ahora sí, vamos al lío. La pregunta de si dos personas son almas gemelas es algo que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Solemos buscar esa conexión profunda, esa complicidad que va más allá de las palabras, esa sensación de que dos personas están destinadas a estar juntas. Y cuando hablamos de celebridades, esta búsqueda se intensifica. Las parejas de la pantalla chica, especialmente aquellas que protagonizan series románticas, tienen la habilidad de transportarnos a sus mundos, de hacernos creer en el amor a través de sus personajes. Y si esa química traspasa la pantalla y se traslada a la vida real, la magia se multiplica. Ese es precisamente el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional, admirada por su belleza, su talento y su carisma. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor también muy popular, conocido por su energía y su habilidad para cautivar a la audiencia. Ambos compartieron roles protagónicos en la exitosa serie Sen Kalkapm, o Te escribo mi amor, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química entre ellos fue palpable. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en la pareja favorita de millones, y su relación ficticia nos dejó momentos inolvidables, llenos de pasión, de humor, de conflictos y por supuesto de mucho romance. Pero, ¿qué pasa cuando esa química se siente tan real que uno no puede evitar preguntarse si hay algo más detrás de cámaras? A lo largo de las temporadas de Sen Kalkapm, y especialmente después de su final, los rumores sobre una relación sentimental entre Hande y Kerem no tardaron en aparecer. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de montajes, de análisis de sus interacciones. Los fans se volvieron detectives, buscando cualquier indicio, cualquier señal que confirmara sus sospechas. Y para ser honestos, había motivos para creer. Veíamos en entrevistas, en apariciones públicas, en sus publicaciones en redes sociales, una conexión que parecía ir más allá de la amistad profesional. Se trataban con cariño, se defendían mutuamente, compartían risas, y mostraban un nivel de comodidad y complicidad que muchos interpretaron como el reflejo de un amor verdadero. Recordemos algunas de esas interacciones que alimentaron la ilusión de sus seguidores. Había momentos en los que uno defendía al otro en redes sociales ante críticas o comentarios negativos. Se apoyaban en sus proyectos individuales, asistían a los eventos del otro, e incluso compartían viajes y vacaciones, lo que para muchos era la prueba definitiva de que eran pareja. Sus seguidores más fervientes analizaban cada fotografía, cada vídeo, buscando esa chispa, esa mirada cómplice que confirmara que, efectivamente, Eda y Serkan habían encontrado el amor en la vida real. Y sinceramente es difícil no dejarse llevar por esa ilusión cuando la conexión es tan evidente. Ahora, es importante abordar esto desde una perspectiva equilibrada. Si bien es cierto que la evidencia circunstancial y la química en pantalla eran muy fuertes, también debemos recordar que son figuras públicas, y a menudo, la línea entre la vida profesional y la personal se difumina en el ojo público. Las demostraciones de afecto y compañerismo pueden ser simplemente el resultado de una gran amistad y un respeto mutuo, algo muy valioso en el mundo del espectáculo. Además, el concepto de alma gemela es algo muy personal y subjetivo. ¿Qué significa realmente ser un alma gemela? Para algunos es esa persona con la que te entiendes sin necesidad de hablar, con la que compartes sueños y valores, con la que sientes que tu vida tiene más sentido. Para otros es una conexión espiritual profunda, una sensación de reconocimiento mutuo. Y por supuesto hay quienes creen que las almas gemelas son dos personas que han compartido vidas anteriores y que se reencuentran en esta. Si intentan.
Os aplicar estas definiciones a Hande y Kerem, podríamos encontrar argumentos a favor y en contra. Si nos guiamos por la química en pantalla, la complicidad aparente y el apoyo mutuo que demostraron, podríamos decir que sí, que parecían tener esa conexión especial que muchos asociamos con almas gemelas. Sus fans al verlos juntos proyectaban sus propios deseos y esperanzas, creando un ideal de pareja que querían ver realizado. Y en ese sentido su historia, tanto la ficticia como la que se percibía fuera de ella, se convirtió en un reflejo de muchos anhelos. Sin embargo, la vida real a menudo nos enseña que las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en la ficción. Las relaciones, incluso las que empiezan con una química arrolladora, enfrentan sus propios desafíos. El tiempo, las circunstancias, las diferencias individuales, y la propia evolución de las personas pueden influir en el curso de una relación. Y como hemos visto en el caso de Hande y Kerem, las cosas tomaron un giro inesperado. Si bien en su momento hubo indicios y rumores muy fuertes que apuntaban a una relación sentimental profunda, y muchos de sus seguidores los consideraban su pareja ideal, su conexión, que muchos creían de alma gemela, lamentablemente no perduró en el tiempo. Las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente difíciles de mantener debido a la exposición mediática constante, las agendas apretadas y las presiones inherentes a la fama. Aunque nunca hubo una confirmación oficial explícita por parte de ellos sobre una relación romántica de larga duración, las señales de un vínculo muy cercano y especial eran innegables para la mayoría. Lo que sí es cierto es que su amistad y el respeto mutuo parecen haberse mantenido, y eso también es un tipo de conexión muy valiosa. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es Kerem Bürsin el alma gemela de Hande Erçel? Desde mi perspectiva y la de muchos analistas de relaciones y fans, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que compartieron una conexión muy especial, una química increíble que trascendió la pantalla y cautivó a millones. Si esa conexión fue lo suficientemente profunda como para ser considerada alma gemela, es una pregunta que solo ellos dos, o quizás el destino, pueden responder completamente. Lo que sí sabemos es que nos regalaron una historia inolvidable, tanto en la ficción como en la vida real, y que su vínculo dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. En definitiva, la idea de las almas gemelas es un concepto hermoso y aspiracional. A veces encontramos esa conexión en amistades profundas, en relaciones familiares, o en parejas románticas que nos acompañan en nuestro camino. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, fuimos testigos de una química excepcional y un compañerismo que muchos interpretaron como algo más. Aunque la relación que muchos imaginaban no se haya consolidado a largo plazo, el cariño y el respeto que demostraban el uno por el otro es algo que podemos admirar. Al final, lo importante es que cada uno encuentre esa conexión especial que le haga sentir pleno y feliz en su vida, y que las experiencias compartidas, sean románticas o de amistad, nos enriquezcan y nos enseñen a crecer. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido analizando la posible conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su química en pantalla, los rumores, las señales y el concepto de almas gemelas. Hemos visto cómo, aunque la vida tome caminos inesperados, las conexiones significativas dejan siempre una marca. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en esta interesante charla. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin eran almas gemelas? ¿Qué señales observaron ustedes? ¿Qué significa para ustedes el concepto de alma gemela? Dejen todas sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que siempre estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda disfrutar de este contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos inspiran. Adiós.